Nigeria, miles de cristianos viven bajo constante amenaza por parte de grupos extremistas como Boko Haram y otras milicias armadas. Iglesias han sido quemadas, líderes cristianos han sido secuestrados y asesinados, y muchas familias han tenido que huir dejando todo atrás por confesar su fe en Cristo. Según el informe de Puertas Abiertas, el año 2023, más de 5.000 cristianos fueron asesinados en el mundo por causa de su fe. Y Nigeria concentra más de la mitad de estos casos. Lo más doloroso es que en muchas ocasiones el gobierno o los gobiernos muchas veces no paran esto, no frenan esto, sino que también son cómplices. Porque muchas veces son gobiernos musulmanes, bastante fundamentalistas, y todo lo que no sea musulmán obviamente hay una persecución y bastante abierta, no lo esconden. Entonces, ante esta realidad nos hacemos preguntas bastante humanas, como por ejemplo, ¿por qué Dios permite este dolor? ¿Por qué Dios permite... el otro día estaba con mi celular ahí viendo videos ahí en Instagram, y de repente salió un video que cristianos que estaban predicando en Jerusalén, esto hace un par de semanas atrás, les tiraban cosas, lo escupían, les decían, cabros chicos, y a mujeres que estaban predicando también las trataban mal. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite la persecución? ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué guarda silencio el Señor ante estas cosas que están sucediendo? Pero leamos el texto de hoy y veamos qué nos responde el Señor. Vamos a ir al texto, Nahum capítulo 1, versículo 1 al 15, ¿ya? Está ahí, perfecto. Dice lo siguiente: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive, y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Lo que traméis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia, porque ellos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. De ahí ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Así dice el Señor: aunque estén con todo su vigor, y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus cuyundas. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti: no se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura, porque eres vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos,
porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Esta es palabra del Señor. Bueno, acá podemos ver a un Dios celoso. Un Dios que ciertamente dice, voy a desaparecer a mis enemigos. O sea, desaparecer ya es como polvo, es como ya lo más fuerte que Dios puede decirle a un enemigo, hacerlos desaparecer como la nada. Pero Dios también es un Dios celoso, un Dios, no como nosotros entendemos el celo humano, como, oye, le están hablando a mi señora, o entre pololos, él está hablando a ella, y no. Este celo tiene que ver con, más que un sentimiento humano, es que Dios se preocupa de los suyos, y no solamente se preocupa, sino que Él quiere que tú seas, que Él quiere ser el número 1 en el podio. Como en las Olimpiadas están los podios, primer lugar, Él quiere ser el único ahí, en el podio. No quiere compartir ese podio con nadie más, ni con el trabajo, ni con nadie, ni siquiera la familia. O sea, Él tiene que ser el number 1. Y después, obviamente, la bendición chorrea para abajo. El deseo de Dios por ejercer justicia, dando a sus enemigos una justa retribución. Eso es lo que Él va a hacer en este libro de Nahum. Nos enseña de que Dios es un Dios justo, de que Dios es un Dios vengador, un Dios que consume a los enemigos de su pueblo. No hay ninguna posibilidad de escapar de su juicio. A pesar de tener Nínive grandes muros y de haber sido una ciudad casi como Nueva York, como Tokio, una ciudad próspera, a pesar de eso, no era nada para Dios. Dios dijo, yo voy a hacer contigo, pum, y ya no vas a hacer más. Nos habla este libro de su poder, que no conoce límites. Es un poder destructor para quienes juegan el equipo contrario. Pero a la misma vez, si tú juegas en el equipo de Dios, hay consuelo, hay protección y hay promesas. Y Dios no es hombre para mentir, por ende, Él cumple sus promesas. Él es refugio a quienes juegan de su lado, a quienes buscan de corazón su presencia. Estos versos ciertamente nos confrontan a nosotros como seres humanos. Nos recuerda que somos frágiles. Cuando nos pregunta quién de nosotros podrá mantenerse en pie ante su presencia. El mensaje de hoy es uno de juicio, pero también de fidelidad con su pueblo. En cierta manera podemos ver las personalidades de Dios, la personalidad de amor, pero la personalidad también de juicio, del Dios de guerra, del Dios que se acuerda de sus enemigos y cumple sus promesas. Quizás pensamos que es fuerte esta descripción de Dios. Por un lado tenemos a un Dios que no se olvida de la maldad, que amenaza con hacer desaparecer a sus adversarios. Pero por otro lado podemos ver el celo de Dios por su pueblo, la no tolerancia a quienes habían despreciado y abusado de su paciencia. Si bien Dios tiene paciencia, esta paciencia no es para siempre. Esta paciencia tiene un tiempo y Dios está contando los minutos, está contando los segundos. Y eso fue lo que pasó con esta ciudad, Nínive. Si bien Dios tuvo paciencia, porque en los tiempos de Jonás, Dios le dijo a Jonás, ok, predica, y diles a ellos, mira, si no se arrepienten, voy a derramar destrucción. Pero así lo hizo Jonás, predicó, se arrepintieron. Pero el tema es que se arrepintieron por un corto tiempo. Más o menos
el arrepentimiento les duró 100 años. 100 años entre Jonás y el profeta Nahum. El libro de Nahum quiere recordarle a los israelitas que su Dios no dejará libre a los que le han hecho daño. Dios destruirá a Siria y liberará a los israelitas. El profeta Nahum logra de muy buena manera ilustrar casi vívidamente, cinematográficamente, el juicio de Dios sobre esta nación opresora de pueblos. Recordemos que esta era una nación que todo lo que tenía, todo lo que poseía, su fama, grandes muros, era porque abusaba de otras naciones. Conquistaba y esclavizaba. Conquistaba y esclavizaba. Entonces, básicamente, toda la construcción, la infraestructura, los edificios, los grandes muros que describen el libro de Nahum, todo esto fue gracias al esfuerzo ajeno. Ni siquiera fue esfuerzo propiamente de ellos. Aproximadamente 100 años antes de Nahum, hubo otro profeta llamado Jonás, como les comentaba. Le advirtió a Nínive que si no se arrepentía su maldad, los destruiría. Pero en esa ocasión hicieron caso omiso a la advertencia de Jonás. Se arrepintieron, como les comentaba, 100 años más o menos, pero se habían olvidado de la misericordia de Dios, que una vez que tuvo con ellos, y que ya no tolerarían su desobediencia más, que se habían vuelto vil, o sea, la palabra vil, despreciable, delante de los ojos de Dios. Por un lado, como les comentaba, Nahum anuncia calamidad, pero por otro lado también anuncia que Él es el consolador, que Dios es el que cobija a su pueblo. El propósito de este libro es mostrar un lado de Dios que muchas veces no es muy popular. No es muy popular decir que Dios exterminará a mujeres, hombres, niños de un pueblo. No es muy popular si es que estás por primera vez en una iglesia. Pero este libro muestra la justicia de Dios para con los que hacen maldad, para quienes se enriquecen a costa del esfuerzo ajeno, saqueando, matando y esclavizando a otras naciones. Es fuerte, es un mensaje súper fuerte, pero se habían olvidado de la misericordia de Dios los ninivitas. Se hicieron despreciables delante del Señor. El libro de Nahum quiere recordarle a su pueblo, a los israelitas, que su Dios no dejará libre al que les hizo daño, que Dios destruirá a Siria y libertará a los israelitas. El profeta Nahum logra de muy buena manera ilustrar vívidamente, casi de manera cinematográfica, que Él está en control. Se nos muestra abiertamente que ellos abiertamente habían tramado en contra del Señor. Y se nos habla de un mal consejero. ¿Quién era este mal consejero? Y si bien el profeta Nahum no menciona el nombre de Sennacherib, quien fue el rey despiadado de Asiria en aquel tiempo, sí sabemos que él era su representante. Así en Reyes, en Segunda de Reyes 18, versículo 18 y 19, se nos dice que Sennacherib envía emisarios a Jerusalén para burlarse de Dios y amenazar al pueblo, incluso diciendo que Jehová no lo salvará. Si había alguien al mando, si había alguien responsable de la destrucción de Nínive, era este rey malvado. Era un rey malvado que blasfemaba en contra de Dios abiertamente. No le importaba. Él era ese mal consejero, y el juicio de Dios sobre este hombre no se dejaría esperar. Nahum, capítulo 1, versículos 2 al 6,
nos muestra de una manera bastante poética el poder de Dios. El poder de Dios, leámoslo juntos, dice: el Señor es paciente pero poderoso, no dejará de castigar al culpable. El Señor camina sobre la tormenta y las nubes con el polvo de sus pies. Amenaza al mar y lo seca, hace que se sequen todos los ríos. El Señor está en control. Su furia se derrama como fuego, ante Él se parten en dos las peñas. El tiempo se le acababa al opresor de los israelitas y no había una segunda oportunidad. Dios ya había dado su veredicto. Pero Nahum tenía un mensaje distinto para su pueblo. Si bien para los ninivitas era castigo, era muerte, era hacerlos desaparecer del mapa, para los israelitas tenía un bálsamo. El consuelo no se dejaría también esperar. Dios levantó al profeta Nahum para sostener a Israel en medio de una época oscura de su historia, para consolarlo y recordarle que Él ve el sufrimiento y no lo dejará impune. La bondad de Dios se muestra claramente en Nahum 1:7. El Señor es bueno, es refugio en el día de la angustia y protege a los que en Él confían. Esta también es una promesa para nosotros en el día de hoy, año 2025. Su promesa para los israelitas es también promesa para nosotros, que también somos su pueblo. Nahum 1:15 dice: miren, ya viene por los montes el que anuncia las buenas noticias, el que proclama la paz. Celebra tus fiestas, pueblo de Judá, cumple tus promesas, porque no volverán a pasar por ti los malvados. Esa es una promesa súper fuerte, que Dios protege a su pueblo. Las buenas noticias es que Nínive sería destruida, de que su Dios haría justicia, de que habría sanidad y restauración. Dios es fiel y no se olvida de quienes le pertenecen. El libro de Nahum nos recuerda que el Señor no dejará libre a los que nos han hecho daño. Dios hará justicia y destruirá a todo el que daña a su pueblo sin arrepentirse. Pero la paciencia de Dios, como les decía anteriormente, tiene un límite. Él es tardo para la ira, pero la siente. Lo que debe ser un llamado de atención para nosotros los cristianos, para no seguir también deleitándonos en el pecado, para dejar atrás ese viejo hombre y buscar agradar a Dios más que a nosotros mismos. El mensaje para nosotros también tiene que ver con el verdadero arrepentimiento. Si bien en tiempos de Noé los ninivitas se arrepintieron, que más o menos, como les decía, más o menos duró 100 años entre los profetas Jonás y Nahum. Fue más o menos ese tiempo entre uno y otro. No fue un arrepentimiento que los llevara a un cambio de vida, y es evidente que tampoco fueron capaces de comunicar ese mensaje de arrepentimiento a las generaciones más jóvenes. Como cristianos debemos arrepentirnos de manera continua y no de manera puntual. De manera puntual no sirve. Pecamos todos los días y es por eso que también nosotros debemos arrepentirnos todos los días. Como podemos ver, Dios es un Dios celoso, pero no como nosotros lo entendemos. La celosía de Dios tiene que ver con una profunda expresión de su amor y su deseo de que nosotros seamos el número uno. O sea, que Él sea el número uno para nosotros. ¿Ya? Él no comparte el podio, como les decía, con otras cosas pasajeras de este mundo. El Espíritu Santo ha preservado este mensaje del profeta Nahum para sostenernos en el sufrimiento, para consolarnos y recordarnos que Él ve nuestro sufrimiento y no lo dejará impune. Dios nos anima a tener una fe constante, a buscar su perdón y misericordia continuamente. También es importante saber de que Dios sabe por lo que hemos vivido
y que Él nos protege. Nahum, con un lenguaje poético, nos dice lo siguiente en Nahum 2, versículos del 11 al 13. ¿Dónde está la guardia de los leones, la cueva de los cachorros leones, donde se paseaba el león y la leona y el cachorro de león? Y no había quien los espantara. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y prenderé tus cachorros en humo. O sea, Él es el Tarzán, ya que estamos hablando de leones. Él es el valiente, Él es el que se atreve contra el rey de la jungla. Podemos ver a un Dios que nos protege con valentía, y Nahum nos presenta como aquel que no teme a los leones, que representaban al poderoso ejército de la época, el ejército de los asirios. Ellos se jactaban, tenían grandes carruajes, tenían un imperio poderoso, tenían las lucas, tenían los tanques, pero tenían todo. Pero para Dios eso no servía de nada. Él iba a cumplir con su promesa de destruir a los asirios. Entonces, ¿acaso Dios le da lo mismo que suframos? ¿Acaso a Dios le da igual? El libro de Nahum nos deja una respuesta firme y llena de esperanza. No, no le da lo mismo. Él ve, Él escucha y Él también actúa. Él ve, Él escucha y Él actúa. Quizás no en el tiempo que queremos. Me estoy acordando de cosas que me han pasado. Claro, a veces se tarda, según uno. Y uno está como, oye, ya, Señor, ¿te importo? Señor, sé que la estoy pasando mal. ¿Puedes, por favor, escuchar mi oración? No sé si le ha pasado eso en alguna ocasión, pero a mí me ha pasado y a veces parece que Él guarda silencio. Su justicia nunca duerme. Puede ser paciente, pero nunca indiferente con lo nuestro. Jamás. El mismo Dios que juzgó a Nínive, que fue el opresor implacable de Israel, es el mismo que hoy sigue obrando a favor de los suyos. Su poder no ha disminuido. Su amor por nosotros, su pueblo, tampoco. Y aunque su juicio puede tardar, siempre llega en el tiempo perfecto. La maldad no quedará impune. La opresión no tendrá la última palabra. Dios sigue siendo refugio para los que en Él confían. Sigue siendo fuerza para los débiles y juez para los que se rebelan contra su justicia. Quizá hemos pasado por momentos difíciles y no hemos visto una salida inmediata a nuestro problema, a nuestro dolor. Pero hoy el libro de Nahum nos dice que Él es nuestro refugio. Y de repente nos hace pasar por momentos difíciles, por valle de sombra, de muerte, para mostrarse como el Salvador, para mostrarse como el Rey, como el que tiene a los leones así como mansitos. Permite que pasemos por esos momentos para decir, aquí estoy yo. Querida iglesia, este mensaje es doble. Por un lado, es un consuelo profundo para quienes sufren, para los que hoy se sienten perseguidos, despreciados, ignorados. Dios está con nosotros, no se ha olvidado de nuestro dolor, y por otro lado, es un llamado de arrepentimiento sincero. No repitamos el error que cometió Nínive, que se arrepintió solo por un tiempo. Volvámonos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, porque Él es bueno y fiel. Oremos en agradecimiento, ya que tenemos un Dios que está a favor nuestro.
Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra de hoy. Tú eres un Dios que nos protege, un Dios que es implacable, un Dios que hace justicia, un Dios que es paciente, que da oportunidad, pero que también tengamos el temor de que tu paciencia tiene un límite, que tu paciencia tiene un tiempo, de que tú no juegas, de que tú a la misma vez te preocupas por tu pueblo, de que tú eres ese Dios que acoge, que sostiene y eres el cumplidor de promesas, Señor. Yo te pido una bendición grande para tu iglesia, para todos los que estamos acá, de que tú seas el cumplidor de promesas, que tu sentencia siempre se cumple, que tu salvación siempre llega, quizás no cuando la queremos inmediatamente, pero llega. Ayúdanos a aferrarnos a ti en los momentos difíciles, a creer de que tú eres ese Dios que cumple lo que dice. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder por todos los siglos. Amén. Amén.